Papá, te lo ruego, no vengas esta noche. Tus manos van a ensuciar hasta el aire del salón. Ese fue el mensaje que recibí de mi hijo apenas 2 horas antes de que comenzara la cena de Nochebuena. Él estaba ultimando los preparativos para recibir al señor Baeza, un empresario de Valladolid al que consideraba su salvador. Su pequeña empresa de reformas llevaba meses tambaleándose, y él creía que aquel inversor multimillonario podría evitar la quiebra. Tenía miedo de que mis manos, ásperas por los años en la carpintería, lo hicieran quedar mal ante la gente importante. Lo irónico es que, justo en ese momento, sobre mi mesa del comedor, junto a una lata de betún negro, descansaba una caja vieja que contenía un cheque capaz de cubrir todas sus deudas y las llaves de un piso en Zaratán. Ese era el regalo que pensaba entregarle esa noche. Pero al leer su mensaje, guardé el cheque. En su lugar, llamé al abogado Carrión para redactar otro documento, uno que cambiaría para siempre la vida financiera de mi propio hijo. Nadie imaginaba que el invitado al que él esperaba casi arrodillado era precisamente la única persona en Valladolid que baja la cabeza para besar estas manos gastadas cuando nos encontramos. Para entender por qué un padre puede tomar una decisión tan fría en plena Nochebuena, debemos retroceder a la tarde de ese mismo día, cuando en mi casa solo había tranquilidad y el olor familiar del betún recién aplicado. Ese, para mí, siempre ha sido el aroma del respeto. Me llamo don Ricardo Arnáez. Tengo 74 años y vivo en una casa antigua en la zona de Parquesol. Estaba sentado en mi sillón de cuero agrietado, puliendo con paciencia el único par de zapatos buenos que conservaba de mis tiempos como dueño de una empresa de construcción. Desde que mi esposa Clara falleció hace 12 años, la soledad se había convertido en compañera discreta. Aún así, aquella tarde estaba ilusionado. Pensaba en ver a mi hijo Daniel y a su esposa Laura, quizá incluso escuchar noticias de un futuro nieto. Llevaba una camisa azul clara, algo gastada en el cuello, y me perfumé con agua de colonia sencilla. En la mesa, junto al retrato de Clara, la caja de cartón sujeta con cinta marrón esperaba como el último regalo que quería darle. Entonces sonó mi móvil. Una notificación aguda rompió el silencio. Sonreí, pensando que Daniel preguntaría si necesitaba taxi. Pero al abrir el mensaje, el corazón me crujió. Y así empezó todo. Vaya, Daniel siempre ha sido atento, igual que su madre, pensé mientras me ponía las gafas de lectura. Mis manos, debilitadas por la edad y por un temblor que nunca reconoce del todo el médico, intentaron sostener el móvil con firmeza. La pantalla se iluminó, y en el mismo instante, la sonrisa que tenía preparada se apagó como una vela al viento. Aquello no era un mensaje de felicitación, no era una broma, no era cariño. Cada palabra parecía un golpe directo al pecho. Papá, sabemos que ya terminaste los trámites del piso en Zaratán. Estamos muy agradecidos. Pero esta noche recibimos al señor Baeza, presidente de un grupo financiero importantísimo. Es decisivo para mi empresa. Papá, no vengas. Laura tiene razón. Tu estilo y esas manos no encajan con el ambiente elegante de esta cena. Si apareces, dará mala impresión. Por favor, deja las llaves del piso en el buzón y no vengas a la casa. No me avergüences. Lo leí 2 veces, 3. La cuarta ya no la terminé. El móvil se deslizó de mis dedos y cayó sobre la alfombra, aunque no escuché el golpe. Solo escuché un zumbido grave, como si alguien hubiese cerrado todas las ventanas del alma de un portazo. Sentí un frío que no venía del invierno de Castilla, sino de un rincón más oscuro, más profundo. Miré la camisa que había planchado con cuidado, los zapatos recién lustrados, y luego la caja de cartón que aguardaba sobre la mesa. Yo, en mi ingenuidad de viejo terco,
Me había imaginado entrando esa noche en casa de mi hijo, entregándole las llaves del piso que había comprado vendiendo 3 propiedades de mi jubilación. Me imaginé a Daniel abrazándome, a Laura ofreciéndome una copa de vino, y a los 3 abriendo la caja como si fuera un tesoro. Pero la realidad me golpeó con la crudeza de un mazo. Mi propio hijo me prohibía entrar en Nochebuena, no por falta de tiempo, sino por vergüenza. Vergüenza de mis manos, de mi ropa sencilla, de mis años, vergüenza de mí. Una ira lenta, profunda, como la de un viejo lobo herido por su propia manada, empezó a despertar. Recogí el móvil. La pantalla tenía una grieta fina, casi elegante, como una cicatriz nueva. Leí de nuevo el «por favor». Ese «por favor» era más cruel que un insulto. Me acerqué a la ventana. Las luces del vecino parpadeaban como si se rieran. «¿Quieres clase, Daniel?», susurré con la voz rota. «Muy bien. Papá te enseñará qué es la verdadera clase». Mis manos, bajo la luz amarillenta, parecían 2 mapas de una vida entera. Sí, mis manos son feas. La piel es áspera como cuero viejo, marcada por grietas que ningún ungüento ha conseguido suavizar. Los nudillos, anchos y deformados, conservan la memoria de décadas cargando tablones, moviendo sacos de yeso y levantando muros desde que era un chaval. Algunas cicatrices blancas recorren mis dedos como ríos secos. Aunque me esfuerzo por mantener las uñas cortas y limpias, siempre queda un rastro oscuro incrustado, recuerdo de la cal y la mezcla que me acompañaron toda la vida. «Clara, míralas», susurré a la foto de mi esposa en el aparador. «Tu hijo desprecia estas manos». Recordé cuando Daniel era pequeño. Al volver del taller, deseaba acariciarle la cabeza, pero siempre dudaba, temiendo que mis dedos ásperos le lastimaran. Trabajé de sol a sol para que él jamás tuviera que sostener una paleta ni cargar un saco. Quería que sus manos sujetaran libros, contratos, copas de vino, y lo conseguí. Ahora sus manos son suaves, pulcras, elegantes, y con esas manos suaves me expulsaba de su vida. Un pensamiento absurdo cruzó mi mente. ¿Y si era Laura quien había escrito ese mensaje? ¿Y si Daniel estaba presionado? Mi hijo era débil de carácter, pero me quería, o eso creía. Pulsé el botón de llamar. El tono sonó 1 vez, 2, 3. «Sí», respondió Daniel en voz baja, entre sonidos de platos y murmullos. «Hijo», mi voz tembló. «He recibido un mensaje. ¿Ha habido algún error? Hoy es Nochebuena». Hubo un silencio que pesó como un siglo. «No hay error, papá», susurró él, intentando que Laura no escuchara. «Ella tiene razón. Siempre cuentas historias del taller, de cuando comías bocadillos en la obra. La gente se ríe. Y esta noche viene el señor Baeza. Él es de otra clase. No quiero que... Bueno, ya me entiendes. Pero soy tu padre», alcancé a decir. Lo sé», cortó molesto. «Pero necesito este contrato. ¿Quieres que me arruine? Bebe el vino que te mandé. Deja las llaves del piso en el buzón y mañana las recojo. Te quiero». Y colgó. Ese «te quiero» cayó como un golpe seco. Sentí como el dolor se volvía hielo. Miré mis manos bajo la luz cálida. No lloraban ya. Estaban firmes, serenas, despiertas. Recordé cuando Daniel me llevó a ver el piso en Zaratán. Admiraba cada detalle con una mirada que ya entonces me inquietó. No era amor, era cálculo. Miraba mi cartera, no a mí. Y por primera vez lo vi todo con claridad. «¿Para qué quieres una casa tan grande, papá? Mejor deja que Laura y yo nos mudemos para cuidarte». «¿Cuidarme?» Mentira. Aquella frase, ahora lo entendía, no era más que el preámbulo para arrinconarme en un cuarto diminuto o enviarme a una residencia en cuanto firmara la propiedad a su nombre. Había estado ciego por amor paterno, pero aquella llamada acababa de abrirme los ojos.
Volví al comedor y observé mis manos callosas. Cerré los puños hasta hacer crujir los huesos. Estas manos levantaron una empresa, una vida, un hogar, y esta noche tendrían que derribar los cimientos podridos que yo mismo, sin querer, llevaba 30 años alimentando. Me senté frente a la caja de cartón. Para cualquiera, aquello parecería la chatarra sentimental de un anciano. Una caja gastada, polvorienta, sellada con cinta marrón barata. Pero yo sabía lo que guardaba dentro. Había aprendido una gran lección de los antiguos obreros y comerciantes de Castilla. La verdadera riqueza nunca viaja envuelta en oro. Cuanto más discreta, más segura. Levanté con cuidado la cinta adhesiva. Bajo capas de periódico viejo descansaban las dos claves de un destino entero. Primero, el manojo de llaves del ático en un edificio de lujo de Zaratán, en la última planta, con vistas que dejaban ver Valladolid extendiéndose como un tapiz de luces. Lo compré en secreto, deseando dárselo a Daniel como base para rehacer su vida, que tuviera un respaldo real y no necesitara humillarse ante la familia de su esposa. Segundo, un talón bancario por valor de 300.000 euros, el dinero que reuní vendiendo mis últimas participaciones y vaciando mi fondo de jubilación. Una cantidad suficiente para pagar sus deudas, salvar su pequeña empresa de reformas y, si quería, comprar el respeto que Laura nunca le ha tenido. Mi intención original era colocar esta caja en su mesa durante la cena. Imaginaba la mueca de Laura al ver el cartón sucio y cómo se le congelaría la sonrisa al descubrir la cifra. Una lección para recordar: no juzgues por la apariencia. Pero ahora la lección era otra. Cerré la caja y volví a sellarla. Parecía basura otra vez. No vengas, resonaba en mi cabeza. Muy bien, hijo. Papá irá. Irá exactamente como lo imaginas. Un viejo obrero con un regalo ridículo. Me levanté, abrí el armario y escogí la ropa más vieja. La chaqueta de cuero gastado, los zapatos manchados, el pantalón gris que usaba en obra. Tomé la caja bajo el brazo. Pesaba como una sentencia. Marqué el número del abogado Carrión. La noche estaba a punto de empezar. Marqué el número de Carrión, mi abogado y viejo compañero de tragos desde hace años. Carrión, ¿qué estás haciendo?, pregunté con una voz tan fría que hasta yo me sorprendí. Don Ricardo, preparándome para cenar pavo. Feliz Nochebuena. No felicites nada todavía. Necesito que hagas algo ahora mismo. ¿Ahora? ¿En Nochebuena?, bufó él. Diga. Respiré hondo. ¿Recuerdas el expediente de la deuda impagada de la empresa de Daniel que me enseñaste la semana pasada? Aquella de casi 200.000 euros. Claro, está al borde de la quiebra. Quiero comprar esa deuda, dije, pronunciando cada sílaba con la calma de una sentencia. Al otro lado hubo silencio. Se oían copas tintinear. ¿Pagar por él? ¿Salvarle el cuello? Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No voy a pagar por él. Voy a comprarla. Quiero convertirme en su acreedor. Quiero que esos papeles lleven mi nombre. ¿Y qué piensa hacer usted?, preguntó Carrión, desconcertado. Pienso ir a una cena, respondí mirando el reloj, las 7 en punto. Y necesito llevar un regalo extra por si el principal es rechazado. Colgué antes de que respondiera. Sabía que lo haría. Carrión adora el dinero y detesta la soberbia de Laura tanto como yo. Salí de casa. El aire helado de diciembre me golpeó la cara. Cerré la puerta con cuidado, acariciando el pomo como si fuese la última vez. Ese hogar guarda amor, pero al lugar al que iba solo había interés y cálculo. En lugar de mi coche moderno, abrí la puerta de mi vieja furgoneta Nissan del 98, la misma que usaba para ir al taller. El motor tosió antes de arrancar. «Vamos, compañera», murmuré. «Esta noche
Tenemos que enseñarles a unos niños cómo funcionan los cimientos de verdad. Arranqué por las calles de Valladolid, iluminadas por las luces navideñas. El móvil se conectó al altavoz y la voz acelerada de Carrión llenó la cabina. Don Ricardo, ya contacté con el director del banco. Quiere quitarse esa deuda tóxica antes del cierre del año. ¿Pero está seguro? Son casi 200.000 euros más sanciones. No estoy tirando el dinero, Carrión, respondí apretando el volante. Estoy comprando una rienda, y el caballo salvaje necesita ser domado. Muy bien, jefe. A las 8 será usted el acreedor único de Arnaez Reformas. Podrá embargar cuentas, bienes, lo que haga falta. Perfecto. Envíame la copia digital, dije. La usaré como tarjeta de Navidad. Y colgué. Una sensación de poder frío se instaló en mi pecho. No era la calidez del amor de un padre, pero sí una tranquilidad nueva. Si el cariño no había logrado enseñar a mi hijo a comportarse como un hombre, quizá las deudas lo harían. Detuve la furgoneta unos segundos para revisar el correo. Ding. Había llegado la notificación. Confirmación de cesión de derechos de acreedor. Abrí el archivo. Allí estaba mi firma electrónica junto al sello del banco. Encima, el nombre del deudor, Daniel Arnaez. No me culpes por ser duro, hijo, susurré al móvil. Solo estoy enseñándote la lección de responsabilidad que llevas evitando 30 años. Apreté el acelerador. La furgoneta avanzó entre las calles húmedas, dirigiéndose a la urbanización de lujo de las Lomas de Zaratán, donde mi hijo jugaba a vivir entre gente que jamás lo aceptaría como uno de los suyos. Las casas iluminadas aparecieron ante mí, rodeadas de muros altos, enredaderas cuidadas y cámaras de seguridad parpadeando como ojos que vigilan desde la oscuridad. Aparqué mi vieja Nissan frente al número 18, la casa que yo mismo ayudé a elegir y cuya reforma supervisé. Cada baldosa del suelo había pasado por mis manos. Esa noche, sin embargo, todo me parecía ajeno. Una hilera de coches de lujo ocupaba la entrada. Mercedes, Audi, Volvo, brillantes, impecables. Mi furgoneta, cubierta de polvo, parecía un animal desorientado entre pavos reales. Un guardia corpulento golpeó mi ventanilla. Su mirada, llena de desdén, era la que se reserva a los mensajeros o electricistas. «Oiga, señor», dijo con tono seco, «la entrada de proveedores es por atrás. Esta zona es para invitados. No puede quedarse aquí». Lo observé un instante. Quise decirle que yo había levantado medio Valladolid con estas manos, pero recordé mi papel. «Disculpe, joven», respondí con voz temblorosa. «Soy el padre de Daniel. Solo vengo a dejar un regalo de Navidad». El guardia me escaneó con los ojos. La ropa vieja, la caja de zapatos envuelta en cinta marrón. Soltó una carcajada. «El padre del señor Daniel viste de traje, no así. Pero tengo instrucciones». Revisó una libreta. «Si llega un hombre mayor en una furgoneta vieja, debe entrar por la puerta trasera, zona de servicio. Prohibido acceder al vestíbulo. Zona de servicio». Sentí ese término como un golpe. Asentí, tragando la rabia. «Entendido, joven. Gracias». Di marcha atrás y rodeé la casa. El camino estaba embarrado por la lluvia. Me detuve junto a los contenedores de basura. Desde la cocina llegaba olor a cordero asado, mezclado con el hedor de los restos. Ese era el lugar que mi hijo había reservado para mí esta Nochebuena. Abracé la caja contra mi pecho. Miré hacia una ventana iluminada y vi a Daniel y Laura brindando y sonriendo. «Seguid riendo», murmuré mientras mis pasos pesados se acercaban a la puerta trasera de la cocina. «A ver si cuando los cimientos se derrumben, todavía podéis hacerlo». Empujé la puerta y entré. El aire cálido estaba cargado de aromas fuertes. Romero, cordero al horno, ajo dorado,
Un equipo de cocineros contratados se movía con precisión milimétrica entre ollas y bandejas. Nadie me miró. Para ellos, yo no era más que un repartidor, un jardinero, un viejo invisible. Me quedé cerca de unos sacos de patatas, intentando pasar desapercibido. Desde la puerta entreabierta que conectaba con el salón, llegaba un murmullo festivo. Música suave, risas, copas tintineando y la voz estridente de Laura. «Poneos cómodos, que el señor Baeza está al llegar», decía con falsa elegancia. Y hablando de casas, no os imagináis lo que sacrificaron mis padres para ayudarnos a comprar esta vivienda. Apreté los dedos alrededor de la caja de zapatos. Mentira. Sus padres no habían puesto ni un euro. ¿Y tu suegro?, preguntó una mujer. Dicen que trabajó muchísimos años en la construcción. ¿Tendrá dinero guardado? ¿Mi suegro?, rió Laura, con una carcajada que raspaba el aire. Ese hombre es solo un obrero, siempre oliendo a yeso, a polvo. Le prohibí venir hoy. Imaginaos al señor Baeza viéndolo tocar mis copas con esas manos ásperas. ¡Qué horror! La voz de Daniel sonó enseguida, débil, plegándose a ella. Mi padre no encaja con este nivel. Lo mejor es que se quede en su casa. Sentí como una piedra fría se me hundía en el pecho. Mi propio hijo, avergonzándose de mí. Miré mis manos, esas que lo sostuvieron cuando era un recién nacido, esas que contaron monedas para comprarle su primera bicicleta. Ahora eran, para él, algo que debía esconderse. Inspiré hondo. No debía llorar. Las lágrimas de un hombre viejo no resuelven nada. Avancé hacia la isla central de la cocina. Coloqué la caja de zapatos sobre la superficie de mármol impecable. En ese instante, la puerta del salón se abrió bruscamente. Daniel entró con una botella vacía. Reía, hasta que me vio. «Papá». Su rostro pasó del rojo al blanco como la nieve. «¿Qué haces aquí?». Cerró la puerta apresuradamente, nervioso, como si me estuviera escondiendo. «¿Quieres arruinar mi vida?», susurró, furioso, mirándome de arriba abajo. La ropa gastada, los zapatos viejos, la caja. «Vengo a entregar tu regalo», respondí con calma. «No me dejaste entrar por la puerta principal». Y mi voz, tranquila como una noche helada, atravesó a mi hijo más que cualquier grito. «He entrado por la puerta trasera, como un perro viejo y obediente», dije sin levantar la voz. «¿Y ahora quieres que me marche sin más, Daniel?». «¿Qué regalo ni qué nada, papá?», espetó él, apartando la caja con un manotazo sin siquiera mirarla. «Vete. El señor Baeza está a punto de llegar. Es muy exigente. Si te ve así», me miró de arriba abajo, «pensará que vengo de un origen humilde. Perderé el contrato. ¿Lo entiendes?». Me reí por dentro. «¿Humilde? Daniel, vienes del sudor de un obrero. ¿Quieres renegar de tus raíces para lucir un traje que ni siquiera puedes pagar? Cállate», estalló él, rojo como una granada. «No sabes nada de negocios. Tu tiempo ya pasó. Ahora importa la imagen. Dame las llaves del piso y vete». «Están en la caja», mentí. «Las de la mansión las llevaba yo. En la caja estaban las del ático de Zaratán». Daniel estaba a punto de tomarla cuando la puerta volvió a abrirse. Entró Laura, con un vestido brillante y un collar barato que intentaba parecer caro. Venía a reñir al personal, pero se quedó paralizada al verme. «¡Dios santo!», exclamó, tapándose la nariz como si hubiera olido un vertedero. «Daniel, ¿por qué está aquí? Prometiste que lo echarías». Se colocó junto a mi hijo, como si fueran un solo bloque. «Suegro», dijo con suavidad venenosa, «esta noche es una velada elegante. Mírese bien. ¿No ve que parece un mendigo perdido? Por favor, tenga dignidad y márchese». La miré. Luego miré a Daniel, esperando que la corrigiera, pero él solo bajó la cabeza. «Vete, papá», susurró. «Es por nuestro bien». El silencio se hizo espeso.
El horno siseaba como un animal irritado. Sentí un chasquido interior. El último hilo que me unía a mi hijo se rompió. Muy bien, respondí. Me iré. Pero al menos aceptad mi intención. Empujé la caja hacia ellos. Laura la tomó con 2 dedos, asqueada. ¿Qué es esto? ¿También envuelves regalos con basura? ¿Qué hay dentro? ¿Unas bufandas viejas? ¿Galletas duras? Los cimientos de vuestro futuro, dije. Ábrela. Olvídalo, replicó ella llamando a la empleada. María, acerca el cubo de basura. Espera, susurró Daniel. ¿Esperar qué? Lo cortó Laura. ¿Quieres que Baeza vea esta caja sucia? Tírala. Las cosas de pobre estorban. Le arrebató la caja, la levantó y sin contemplaciones la arrojó al cubo metálico de apertura automática. La tapa se abrió con un clic. La caja cayó dentro. La tapa se cerró, como si tragara mi último regalo, como si tragara 30 años de amor y de silencio. La tapa del cubo metálico tragó la caja entre restos de marisco, huesos de cordero y servilletas manchadas. Laura se sacudió las manos como quien quita polvo de algo que le repugna. Luego me dedicó una sonrisa triunfal. ¿Lo ves?, dijo. Ese es el lugar de tu regalo, y ahora te invito a hacer lo mismo, salir por la puerta. Miré el cubo. No sentí pena por el dinero ni por las llaves. Sentí alivio. Dios acababa de darme la señal final. No lo merecían. Muy bien, asentí con una sonrisa extrañamente calmada. Gracias, nuera. Me has ayudado a tomar la decisión más importante de mi vida. ¿Cuál? ¿Irte al pueblo a criar gallinas?, se burló ella. No, respondí. La decisión de sacar la basura. En ese momento sonó el timbre de la entrada principal. Un sonido solemne, casi de iglesia. Maldición, ha llegado el señor Baeza, farfulló Daniel, entrando en pánico. Ve a recibirlo, ordenó Laura. ¿Y qué hacemos con este viejo? Daniel miró desesperado a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en la pequeña despensa junto al frigorífico. Ahí, métete ahí, susurró, casi suplicando. No hagas ruido. Cuando Baeza esté en el salón, te saco por la puerta trasera. Intentó empujarme. No me resistí. Entré en la despensa. Clac. El cerrojo se cerró por fuera. Estaba encerrado en la casa que yo había comprado, por el hijo al que yo había criado. El olor a arroz, conservas y especias viejas llenó la oscuridad. Escuché pasos apresurados, telas rozando, voces nerviosas. Daniel y Laura se preparaban para su teatro, ensayando sonrisas falsas para impresionar al magnate. Saqué mi móvil. La luz azul iluminó mi rostro, no triste, sino decidido. No me sentí humillado. Al contrario, me sentí como una araña esperando en el centro de su tela. Abrí mi agenda. Pasé contactos ignorados durante años. Me detuve en un nombre que no marcaba desde hacía 5, Baeza. Para Daniel, era un ídolo. Para mí, simplemente el joven al que enseñé a trabajar hace décadas, cuando llegó a Valladolid sin un euro. Le enseñé a leer planos, le di su primer encargo, le presté dinero. Él me sigue llamando maestro. Escribí un mensaje breve. Baeza, estoy en la casa 18 de la urbanización. Mi hijo me ha encerrado en la despensa para que no ensucie tu vista. Solo quería avisarte antes de que entres. Mi pulgar quedó suspendido sobre el botón de enviar. Era una bomba. En la entrada escuché voces empalagosas. Señor Baeza, qué honor. Bienvenido, pase usted. Nuestra casa es humilde, pero llena de cariño. Y entonces sonó una voz grave, profunda. La voz del hombre que podía destruir o salvarlo todo. La voz del señor Baeza retumbó en el vestíbulo. Esta arquitectura me resulta conocida. ¿Quién la diseñó? La diseñé yo, respondió Daniel sin pestañear. En cuanto escuché esa mentira, pulsé enviar. El mensaje salió disparado. Ahora solo era cuestión de tiempo. Me apoyé en un saco de arroz y cerré los ojos.
iniciando la cuenta regresiva. Afuera, el salón estallaba en animación. Oí descorchar una botella. Pop. Aplausos. «Señor Baeza», decía Daniel con voz engolada, «esta noche quiero presentarle un proyecto». Y de pronto, el sonido se apagó. Un silencio tenso, pesado. Imaginé el móvil del señor Baeza vibrando en su bolsillo. Para un hombre como él, un mensaje no es un capricho, es una orden del destino. «Disculpen», dijo su voz grave, «me ha llegado algo importante. 10 segundos, 10 segundos mortales». Pude imaginar su ceño fruncirse al leer mis palabras, su respiración endurecerse, su rostro tornarse rojo. De repente, crash. Una copa se estrelló contra el suelo. «Señor Baeza, ¿qué ocurre?», balbuceó Laura. «Daniel», tronó el empresario, «¿dices que tú diseñaste esta casa?». «Bueno, sí», titubeó mi hijo. «Eres un mentiroso», rugió Baeza, «y además un ingrato». El murmullo se extendió entre los invitados. «¿Dónde está mi maestro?», continuó él, golpeando cada palabra. «¿Dónde está el hombre que me enseñó a usar una paleta, a leer un plano, el que me dio mi primer trabajo cuando no tenía nada?». Daniel tartamudeó. Aquí solo hay gente de clase alta». «Estoy hablando de don Ricardo Arnáez», bramó Baeza. «Él me ha escrito diciendo que está aquí. ¿Osáis encerrarlo como a un perro?». Los invitados murmuraron horrorizados. «Abran la despensa», ordenó Baeza a sus escoltas. «Buscadlo ahora mismo». Escuché pasos firmes acercándose. Respiré hondo. Me alicé el cuello de la chaqueta vieja y me puse erguido. Había llegado la hora de salir. No como un anciano despreciado, sino como un rey que vuelve a su palacio. La puerta recibió una patada y se abrió de golpe. La luz me cegó por un segundo, y allí estaba él, el señor Baeza, corpulento, imponente, pero con la expresión desbordada de emoción y vergüenza. A su espalda, Daniel y Laura parecían estatuas de sal, sin una gota de sangre en la cara. Baeza apartó a los guardias, se arrodilló, tomó mi mano callosa y la llevó a su frente. «Maestro, perdóneme», susurró, con la voz rota. «He llegado tarde». Yo levanté la mirada por encima de él, y mis ojos encontraron los de mi hijo. El tiempo pareció detenerse en aquella despensa estrecha que olía a arroz, latas y humedad. El señor Baeza, el empresario al que media España reverenciaba, el hombre cuyo nombre hacía temblar a cualquier concejal de urbanismo, estaba hincado sobre una rodilla en el suelo frío. Su traje italiano, impecable y carísimo, se manchó con el polvo que había caído de los sacos, pero no le importó. Tomó mi mano callosa y la presionó contra su frente. Era el mayor gesto de respeto que un hombre podía ofrecer a su maestro. «Levántate, hijo», dije con voz ronca. «Vas a estropear ese traje. Y mi propio hijo detesta la suciedad». Baeza se puso en pie despacio, pero sin soltarme la mano. Luego se giró hacia Daniel y Laura, que parecían dos figuras de cera a punto de derretirse. Su mirada cambió al instante, de calidez profunda a frialdad absoluta. «Daniel», dijo, apenas un susurro, pero cargado de amenaza, «me dijiste que tu padre estaba en el pueblo. Yo, verás», balbuceó él, empapado en sudor, el maquillaje corriéndosele por la sien. «¿Molestarme?», rió Baeza, una risa seca. «Tú no sabes quién es este hombre». Levantó mi mano en alto, como un árbitro que declara al campeón. «Mirad bien todos», proclamó a los invitados amontonados en la puerta de la cocina. «Estas son las manos de don Ricardo Arnáez». Los presentes guardaron silencio. Laura se encogió, pálida, con su vestido brillante temblando sobre el cuerpo. «Tú dijiste que estas manos eran sucias, ¿verdad, Laura?», tronó Baeza. «Que eran vulgares, que daban asco». Ella abrió la boca, pero ningún sonido salió. «Hace más de 30 años», continuó él,
Cuando yo llegué a Valladolid sin un euro y con la ropa rota, fueron estas manos las que me dieron trabajo. Estas manos me enseñaron a coger la llana, a poner el primer ladrillo recto. Este hombre fue quien me prestó dinero para comprar material cuando nadie apostaba por mí. Se volvió hacia Daniel, clavándole los ojos. Lo que soy hoy es mitad esfuerzo mío y mitad de este hombre. Yo lo considero un padre. ¿Y tú? ¿Tú te atreves a encerrar a tu padre en una despensa como a un perro? Daniel comenzó a temblar. Lágrimas corrían por su rostro, no de arrepentimiento, sino de miedo. Perdón, yo. No me lo pidas a mí, rugió Baeza. Arrodíllate y pídele perdón a tu padre. Ahora. Daniel miró alrededor. Socios, empresarios, vecinos acomodados. Todos lo observaban con desprecio. La vergüenza lo quebró. Muy despacio, cayó de rodillas. Las rodillas de Daniel golpearon el suelo. Agachó la cabeza ante mí. Durante años, yo me había inclinado para abrocharle los cordones cuando era niño. Ahora él se arrodillaba obligado, sin dignidad. No sentí orgullo, solo un vacío enorme. Aquello no era una grieta, era un edificio derrumbado. Retiré mi mano de la del señor Baeza. No quería contemplar la escena ni un segundo más. Levántate, Daniel, ordené con voz helada. Deja de hacer el ridículo. Tus rodillas tocan el suelo, pero tu soberbia sigue mirando hacia arriba. Mi hijo se incorporó torpemente, sin levantar la vista. Laura, pálida, se escondía tras él, jugueteando con su collar barato como si quisiera romperlo. El señor Baeza sacudió con delicadeza el polvo de mi hombro, un gesto tan respetuoso que dejó a todos sin respiración. Maestro, dijo con tono suave, vámonos. Este lugar no lo merece. Lo invito a cenar al mejor restaurante de Valladolid. Le abriré una botella de vino del bueno, del que le gustaba a doña Clara. Negué despacio. Aún no, hijo. Esta obra no ha terminado. Apenas ha caído el telón del primer acto. Salí de la cocina y entré en la elegante sala. El público se abrió a mi paso, igual que si regresara un general victorioso, pese a mi ropa manchada de pintura y años. Me situé bajo el gran candelabro de cristal y alcé la voz. Señores, dije con claridad firme, mi hijo no ha mentido. Fui albañil, y sigo siéndolo. Alcé mis manos callosas. Pero sepan algo, las bases del nuevo polígono de Arroyo, por donde ustedes pasean cada mañana, las nivelé yo. Los pilares del puente de la ronda exterior, los coloqué yo. Y este barrio de Zaratán, cuando era un descampado lleno de barro, lo preparamos nosotros, los obreros, para que ustedes pudieran construir sus palacetes. Miré a Daniel, escondido en un rincón. Construí media ciudad, pero fracasé en construir lo más importante, la humanidad de mi propio hijo. Los murmullos crecieron. Las miradas hacia Daniel se volvieron cuchillas. En el mundo de los negocios, un ingrato está socialmente muerto. Y peor aún, si traiciona al maestro del empresario más poderoso de Castilla. Papá, susurró Daniel, no sigas, ya lo he perdido todo. ¿Reputación? Respondí con amarga calma. ¿Qué reputación te queda? Me giré hacia Laura. Laura, dime, ¿dónde está el regalo que traje? La nuera se estremeció, blanca como un papel. Esa caja, la caja que tiraste al cubo de basura inteligente de la cocina, dije. Toda la sala contuvo la respiración. Sabían que lo que estaba a punto de revelarse podía cambiarlo todo. La sala entera exclamó sorprendida. Tirar el regalo del suegro a la basura, delante de todos, susurró alguien. Eso no lo hace ni un animal. Laura rompió a llorar. El rímel le caía por las mejillas como tinta corrida. Es que la caja estaba tan sucia. Pensé que era basura, balbuceó. Sí, estaba sucia,
admití mientras caminaba hasta el sofá de cuero italiano y me sentaba como quien ocupa su lugar natural. Pero siempre me enseñaron una frase: no juzgues el valor por la envoltura. Miré mi reloj. El camión de la basura de Zaratán suele pasar a las 20:15. Hice una pausa. Y ahora son las 20:20. Un murmullo recorrió la sala. Qué lástima, continué. En esa caja no había calcetines viejos. Miré a Laura primero, luego a Daniel. Cada palabra la solté como un ladrillo bien colocado. Dentro había un cheque bancario por valor de 500.000 euros. Todo mi fondo de jubilación. Todo lo que ahorré durante 50 años para ayudarte a pagar tus deudas, Daniel. Un grito rompió el aire. ¿Qué? Soltó mi hijo, los ojos desencajados. ¿500.000? Chilló Laura, dejando de llorar de golpe. Y además, proseguí sin dignarme a mirarlos. Un juego de llaves. Las llaves del ático en la torre mirador de Zaratán, ese piso alto del que siempre presumes cuando pasas con el coche. La sala contuvo la respiración. 500.000 euros y un ático de lujo, arrojados al cubo de basura. No, gritó Laura, desesperada. Salió corriendo hacia la cocina. Buscad, buscad la caja. El repiqueteo de sus tacones sonaba como golpes de martillo. Daniel corrió detrás de ella. Revisad el cubo, ordenaba Laura enloquecida. María, ¿dónde está la bolsa? Señora, respondió la empleada con voz temblorosa. El camión acaba de pasar. Se la han llevado. Laura volvió a la sala con las manos manchadas de grasa y restos de comida. Parecía un espectro. Corrió hacia la puerta principal. La abrió de par en par y gritó a la noche. ¡Deténganse! ¡Parad el camión! Pero solo la contestó el viento frío de diciembre. El camión ya estaba lejos, llevándose con él el dinero y las llaves, hacia el vertedero de Valladolid. Daniel regresó tambaleándose, apoyándose en el marco de la cocina. Se dejó caer al suelo, incapaz de sostener su propio peso. Me encendí un puro. El señor Baeza me dio fuego sin apartar la mirada del desastre. Esa es la lección número 1, hijo, dije con calma. El dinero no se queda con quien desprecia sus raíces. Daniel se arrastró hasta mí. Papá, susurró roto, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué lo pusiste en esa caja vieja? ¿Tienes más dinero? Papá, sálvame. Aún no se daba cuenta de que esa noche no había perdido dinero. Había perdido algo mucho más grande. Daniel seguía pensando que yo era un cajero automático. No le dolía haberme humillado. No le dolía haberme encerrado. Le dolía el dinero. Sonreí con desdén. Se acabó, hijo. Eso era todo lo que tenía. Iba a dártelo para que empezaras de nuevo. Pero lo tiraste. Pero todavía tienes la casa, balbuceó Daniel. Véndela, papá. Ayúdame. El señor Baeza canceló el contrato. Estoy perdido. Estoy muerto. Se arrastró hasta mis pies y agarró la pernera de mi pantalón manchado de pintura, como si quisiera aferrarse a su última tabla de salvación. Tú todavía me quieres, ¿verdad? Susurró con voz quebrada. Lo miré. Sí, le quería. Pero el amor de un padre no consiste siempre en proteger. A veces consiste en poner límites. Te quiero, respondí en voz baja. Por eso te preparé un segundo regalo. Este no se tiró a la basura. Lo envié por correo electrónico. Daniel parpadeó, confundido. Saqué mi móvil, marqué el número del abogado Carrión y puse el altavoz sobre la mesa de cristal, junto a una copa de vino medio vacía. Tut. ¿Sí? Don Ricardo, respondió Carrión con una energía triunfal. Todo está listo, viejo amigo. Carrión, dije sin apartar la mirada de Daniel, dale la buena noticia a mi hijo. El abogado cambió el tono, volviéndose frío y profesional. Joven Daniel, dijo, le informo que a las 20:05 de esta noche, mi cliente, don Ricardo Arnáez,
Ha completado la compra total de su deuda empresarial y personal. Daniel frunció el ceño, sin comprender. ¿Comprar la deuda? ¿Eso significa que mi padre la pagó? Carrión soltó una pequeña risa. No, joven. Significa que la deuda ahora le pertenece a él. Él es su único acreedor. El capital más los intereses acumulados ascienden a 115.000 euros. Daniel palideció. ¿Y ahora qué? Como nuevo acreedor, continuó Carrión, el señor Arnáez ordena activar la cláusula de pago inmediato, por violación de confianza. Dispone usted de 24 horas para cancelar la totalidad. De lo contrario, procederemos al embargo. ¿Embargar qué?, gimió Daniel. Respondí yo. Todo lo que tienes, tu BMW, las acciones de tu empresa, los muebles, y cada lujo que tú y Laura comprasteis con dinero prestado. Papá, gritó Daniel, poniéndose en pie. ¿Vas a embargar a tu propio hijo? Sí, asentí serenamente. Soy tu padre, pero ahora también soy tu acreedor, y en los negocios no existe la sangre, solo las reglas. Toda la sala quedó paralizada. El señor Baeza, con los brazos cruzados, asintió con respeto. Él sabía que, a veces, hay que quemar el bosque, para que algo nuevo pueda crecer. Daniel estaba allí, temblando como un perro empapado bajo la lluvia. Laura entró desde el jardín oliendo a basura, manchada de restos de comida, y al oír la noticia, se desplomó en el sofá sin poder articular palabra. No tengo dinero, susurró Daniel. Sabes que no tengo nada, papá. Todo lo que quedaba lo gasté en esta fiesta. ¿No tienes efectivo? Arqué una ceja. Entonces paga en especie. Señalé su muñeca izquierda. Ese Rolex que llevas, quítatelo. Daniel cubrió el reloj como si protegiera un órgano vital. Papá, este reloj nunca me lo quito. Es mi imagen. ¿Imagen? Golpeé la mesa con fuerza, haciendo vibrar las copas. Lo compraste con el dinero que te presté para pagar sueldos. Me engañaste, Daniel. Usaste mi trabajo, mis años, mis manos, levanté una de ellas, para presumir. El señor Baeza intervino, frío como un juez. Hazle caso, o tendré que decirle a mis hombres que te ayuden. Daniel temblaba. Lentamente abrió el broche del reloj, el símbolo de su éxito de cartón. Lo dejó sobre la mesa, empujándolo hacia mí. Lo tomé y lo examiné bajo la luz. Seguro me dan unos 10.000 euros por esto. Se descontarán de tus intereses, dije con calma. Luego señalé hacia la ventana. El BMW que está fuera. ¿Las llaves? Papá, uso ese coche para ver clientes, suplicó él. Ya no tienes clientes, interrumpió el señor Baeza. Acabo de notificar a la Asociación de Constructores. Nadie volverá a firmar contigo. Un ingrato no merece socios. Las palabras cayeron como una sentencia. Daniel sacó las llaves con manos temblorosas y las depositó junto al reloj. Me guardé ambos objetos en el bolsillo de mi chaqueta de cuero. Falta una cosa más, dije poniéndome de pie. Miré la mansión con una calma aterradora. Esta casa, declaré. Laura levantó la cabeza, los ojos hinchados. La casa es nuestra. Tú nos la compraste. Los papeles. Me reí con fuerza. El expediente original sigue en mi poder. Carrión canceló el traspaso esta misma mañana. Esta casa sigue estando a mi nombre. Soy el propietario legal. Y como dueño, señalé la puerta. No permito que dos personas sin honor sigan pisando mi suelo. Fuera de mi casa, ahora. La multitud se dispersó como un rebaño asustado. En minutos, solo quedábamos el señor Baeza, yo, y dos almas en ruinas de pie entre los restos de su soberbia. Papá, ¿a dónde iremos? Es Nochebuena, sollozó Daniel. Id donde queráis, respondí. Un puente, un albergue, o quizá al vertedero. Puede que allí encontréis la caja que tirasteis. Me giré hacia el señor Baeza. Vámonos, hijo, sáqueme de aquí.
Huele demasiado a hipocresía. El señor Baeza me tomó del brazo y me acompañó a la puerta. Detrás de nosotros quedaron los gritos de Laura y el silencio roto de Daniel. La puerta de roble se cerró con un estruendo que sonó a sentencia cumplida. El portazo automático resonó con un clac seco, casi como el crujido de una rama quebrándose en pleno invierno castellano. La noche en Valladolid era afilada, de esas que cortan la piel y se cuelan por los huesos sin pedir permiso. El viento descendía desde Parquesol, arremolinando hojas secas en la acera de piedra. Los dos, que hace apenas una hora jugaban a ser los anfitriones perfectos, estaban ahora acurrucados frente a la entrada del chalet, sin abrigo, sin coche, sin cartera y sin dignidad. Laura temblaba, abrazándose los brazos descubiertos. El rímel corrido le dejaba el rostro como un payaso triste después de la función. «Es tu culpa, Daniel», gritó ella clavándole las uñas en el pecho. «Por blando, por dejar que tu padre te humillara delante de todos. ¿Cómo has podido permitir que se lleve todo?». Daniel no respondía. Solo miraba la puerta cerrada del chalet, donde por las rendijas aún escapaba un hilo cálido de luz. Había sido expulsado del reino que siempre creyó suyo. «Cállate», estalló por fin, apartando la mano de su esposa. «Tú tiraste la caja. Tú echaste a la basura nuestra oportunidad. Si no hubieras despreciado a mi padre». «¿A tu padre?», escupió Laura. «Me casé contigo porque pensé que tenías futuro. Y mírate ahora, un mantenido, un inútil. Me voy con mis padres». Dio media vuelta tambaleándose sobre los tacones, sin recordar que su familia jamás aceptaría a una hija arruinada, vetada por todo Valladolid, después de que el señor Baeza la viera hacer el ridículo. Daniel no la siguió. Se dejó caer en la acera helada. Miró su muñeca desnuda. Donde antes brillaba un reloj de lujo, ahora quedaba una marca pálida, símbolo perfecto de lo efímero. Sacó su móvil. Intentó llamar a varios amigos. El número marcado no está disponible. El usuario ha bloqueado su llamada. Las noticias vuelan en España más rápido que un reguero de pólvora. Baeza había hablado. Nadie haría negocios con Daniel. Mientras él temblaba en la calle, yo estaba sentado en el asiento trasero del Mercedes gris del señor Baeza, aparcado discretamente frente a mi propia casa. El chofer me sirvió una copa de licor de hierbas. El calor descendió por mi garganta, disipando la punzada de pena que aún llevaba dentro. «Don Ricardo», dijo Baeza en voz baja, «¿no cree que ha sido usted demasiado duro?». Sostuve la copa, girando lentamente el líquido. «¿Duro?», sonreí. «Baeza, ¿recuerda aquella iglesia en León que restauramos en el 98? Las vigas parecían firmes por fuera, pero por dentro estaban huecas, comidas por las termitas». Él asintió. «Tuvimos que desmontarlo todo», recordó. «Exacto», murmuré. «A veces, para salvar una estructura, hay que derribar un techo entero». En ese momento, mientras el coche permanecía detenido, recordé algo que le dije una vez a Daniel cuando tenía apenas 12 años. «Lo bonito por fuera no sirve si por dentro está podrido». Aquella lección, que entonces no entendió, regresó con una claridad dolorosa. Miré a Santiago. Sí, Santiago Baeza, ahora un empresario respetado en toda Castilla y León, pero que de joven trabajó conmigo de peón en una obra en Tudela de Duero. Y él asintió en silencio, como si leyera mis pensamientos. «Don Ricardo», preguntó finalmente, «¿y la casa de Parquesol? ¿Qué hará con ella?». «Venderla», respondí sin vacilar. «Carrión ya está preparando los documentos. Lo recaudado irá al Hogar San Vicente. Al menos servirá para proteger a gente agradecida». Volví la mirada hacia la acera. Allí estaba Daniel, acurrucado, encogido como un viejo abrigo tirado en pleno invierno vallisoletano. La nieve fina comenzaba a caer y él ni siquiera lo notaba.
¿Y la deuda?, preguntó Santiago. Se mantiene, dije con firmeza. No lo arruinaré hasta meterlo en prisión, pero pagará, cada mes, el 30% de su sueldo, aunque sea limpiando mesas en un bar del centro. Quiero que cada moneda le recuerde esta noche. No quiero destruirlo, quiero reformarlo. Y para eso, a veces, la única escuela es el trabajo duro. El chofer puso el coche en marcha. El Rolls Royce negro avanzó unos metros, y entonces Daniel se levantó tambaleándose. Corrió hacia nosotros, extendiendo los brazos como un niño aterrado. «Papá, papá, espera», golpeó la ventanilla con desesperación. El chofer frenó. Daniel lloraba sin voz, con la cara manchada de lágrimas, nieve y vergüenza. «Papá, por favor, no me dejes aquí. Renuncio a todo, dejaré a Laura, buscaré trabajo. Solo llévame contigo. Déjame volver a la casa vieja de la Victoria. Por favor». Bajé la ventanilla apenas unos centímetros. El frío entró como una cuchilla. «Daniel», dije sin mirarlo, «¿sabes por qué traje aquella caja de cartón?» «No», balbuceó él. «¿Porque eres tacaño?» «No sé», negué lentamente. «Para recordarte que toda torre empieza en el barro. Tú volaste demasiado alto y olvidaste el suelo. Ahora toca caer y aprender». «Me duele, papá», sollozó. «No has perdido nada», respondí. «Lo que tenías era mío. Ahora lo recuperé. Vuelves al inicio, a cero». Él gritó algo más, pero presioné el botón y el cristal subió, separándonos como una pared definitiva. El coche arrancó. Y Daniel quedó atrás, hundido en la nieve, en la calle silenciosa de Valladolid, empezando, por fin, su verdadera vida. De un lado quedaba la calidez del respeto y la lealtad, del otro, el frío punzante del arrepentimiento tardío. Daniel retiró la mano del cristal sin más remedio. Se quedó allí, solo, en mitad de la acera del barrio de Parquesol, viendo cómo el coche de lujo se alejaba lentamente, llevándose consigo la última sombra de autoridad paterna que aún creía tener. El Rolls Royce de Santiago Baeza salió del vecindario, dejando atrás las luces doradas y artificiales que durante años habían envuelto la falsa vida social de mi hijo. «¿A dónde quiere ir, don Ricardo? ¿Quiere cenar en algún restaurante elegante?», preguntó Santiago desde el asiento delantero. «No, hijo», suspiré aflojándome la bufanda. «Estoy cansado. Hasta la dignidad, cuando se defiende, agota el alma. Llévame al mercado, al de toda la vida. Quiero comer algo sencillo». Santiago sonrió. «A la orden, maestro». Media hora más tarde, en el mercado de la Victoria, se producía una escena tan extraña que varios vecinos se quedaron mirando. Un Rolls Royce reluciente aparcado junto a un pequeño puesto de bocadillos calientes. Dos hombres sentados en sillas de plástico. Uno viejo, con ropa gastada. El otro, un empresario poderoso con traje de alta costura. No había manteles finos, ni vinos caros, ni sobremesas pretenciosas. Solo el aroma a pan recién tostado, chorizo frito, cebolla y pimentón. Y el ruido alegre de la gente del barrio, mucho más auténtico que cualquier banquete al que Daniel aspiraba. Le di un mordisco al bocadillo. La grasa me manchó los dedos. Me los limpié sin vergüenza. «Tiene razón, don Ricardo», rió Santiago. «El sabor de lo honesto siempre es mejor». Levanté la mirada. «Gracias por lo de hoy, hijo. Sin ti, esta noche hubiera terminado de otra forma». «Usted me enseñó todo», respondió él. «Yo solo devolví una parte. Observé a mi antiguo aprendiz. Tenía poder, influencia, pero conservaba algo que mi propio hijo había perdido: gratitud». «¿Está triste, maestro?», preguntó. «Sí, Santiago», admití. «Ser padre y tener que derribar al propio hijo, eso no se celebra. Pero prefiero verlo empezar desde cero que verlo hundirse en soberbia para siempre».
Saqué del bolsillo un sobre doblado. El cheque que estaba en la caja era solo una copia. El verdadero lo guardé yo. Le empujé el sobre. No es para ti. Quiero que uses tu nombre y fundes una beca. Llámala Fundación Clara, como mi esposa. Para hijos de trabajadores que se rompieron las manos por esta tierra. Los ojos de Santiago brillaron. Lo juro, don Ricardo, será la más grande de Valladolid. Asentí. Era suficiente. Ya era de noche cuando Santiago me dejó frente a mi vieja casa en Parquesol, oscura, silenciosa, pero finalmente en paz. Ya no llevaba a cuestas el peso de rescatar a un hijo que no quería ser salvado. «Descanse, maestro», dijo Santiago bajándose del coche para abrirme la puerta. «Mañana mandaré a alguien para acompañarle al médico». Yo asentí, respirando el aire frío de diciembre. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sentirme ligero. Aquel comentario de Santiago sobre mi salud me hizo sonreír con serenidad. «Estoy bien, muchacho», le dije dándole una palmada en el hombro. «Hoy el corazón pesa menos que ayer». Antes de entrar en mi vieja casa de Parquesol, me giré hacia él. La imagen de Daniel persiguiendo el coche, desesperado y hundido en su propia soberbia, volvió a atravesarme como un cuchillo frío. «Santiago», murmuré con una voz tan cortante como el viento castellano de diciembre, «¿recuerdas la primera lección que te enseñé cuando apenas levantabas tabiques conmigo?» Él se irguió como un soldado. «Sí, maestro. Los cimientos son la vida. Si están torcidos, la torre cae, por muy alta que sea», asentí. «Bien, ahora dime, si descubres que los cimientos están podridos por dentro, devorados por las termitas, ¿qué debe hacer un buen arquitecto? ¿Taparlo con más cemento?» Santiago negó con firmeza. «No, señor. Hay que demoler. Demoler para que la tierra vuelva a respirar». Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. «Correcto. Los cimientos llamados Daniel están demasiado dañados. Ya no tengo fuerzas para reconstruir. Solo puedo hacer lo último que un padre responsable debe hacer: derribarlo, antes de que se derrumbe encima de alguien más». Entré en la casa y cerré la puerta con calma. Afuera, el coche de Santiago desapareció calle abajo, dejando la noche silenciosa. La Nochebuena terminó sin abrazos ni villancicos, pero con la paz que trae la justicia. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor: una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.